15 minutos que nos separan de las 11 de la mañana. ¿Y saben qué va a pasar exactamente a esa hora cuando arranca la tanda? Doblan las campanas y ustedes se preparan de vuelta el mate y van y se suscriben en Comunidad Trinchera y van a participar del sorteo del Sindicato Argentino de Boleros al Instagram. Cuando sucede todo eso a las 11 clavada de la mañana, arranca hoy, 27, miércoles, en la ciudad de Berisso, una nueva sesión del Consejo Deliberante. Nada, para que lo registren. No, arranca esta sesión importante porque se van a estar debatiendo en particular el tratamiento de la declaración de emergencia alimentaria, un reclamo de hace mucho tiempo por parte de las organizaciones del campo nacional popular, de las organizaciones populares, en particular de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, una emergencia que, por ejemplo, no pudo ser declarada ni siquiera a nivel nacional, ¿no? Recordemos que la ley Ómnibus declaraba emergencia en un montón de áreas, nunca emergencia alimentaria, que lo que permite es darle una prioridad y mayor fondos al tratamiento de la seguridad alimentaria, al tratamiento de que, bueno, justamente las personas tengan para comer en un contexto en el cual hoy en estos días aumenta un 300% las tarifas, hablamos del transporte, hablamos de lo que sale la comida, hablamos de la cantidad de despedidos y despedidas, que cada vez son más, y eso claramente tiene un impacto, y algo que también hemos hablado mucho, es que juntamente los primeros cercos de contención de esa furia, de esa tristeza, de esa angustia, son los municipios. Sí. Esto lo hemos hablado mucho, porque si bien hay un reclamo al gobierno nacional, ante la situación de crisis, pueden tocar la puerta es a la gente municipal. Sí. Después a la provincia y después a la nación, ¿no? Y entonces, claramente los municipios tienen un rol muy importante en la contención de estas situaciones críticas de la economía, más aún, bueno, en lugares donde pega de lleno el avance de los aumentos y del saqueo que está llevando a cabo este gobierno nacional. Sí. Así que bueno, hoy en el Consejo Deliberante de la ciudad vecina de Berisso va a estar habiendo una sesión en la cual se va a discutir entonces la declaración de emergencia alimentaria. Para hablar de esto, estamos ya en comunicación con Nazareno Santucho Re, referente de la Corriente Nuestra Patria en Berisso y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Buenos días, Nazareno, de este lado Delfina, Goyo y Mauri, te saludamos. Buenos días, Delfi, equipo, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, ahí relatando un poco esta situación en la que hoy va a haber un consejo deliberante en la ciudad de Berisso y en particular la declaración de esta emergencia alimentaria. ¿Qué significa que se declare la emergencia y a qué responde el tratamiento en el día de hoy? Bueno, en primer lugar significa el Poder Legislativo le va a dar al municipio la autoridad para poder hacer uso de fondos y partidas de distintos tipos para la compra de alimentos, entendiendo la situación crítica que se está atravesando en todo el país, pero en particular obviamente acá en nuestro distrito, para que tengamos una idea más o menos de la situación que está generando el Estado Nacional, además de todas las partidas que se ha cortado de asistencia alimentaria a través de las organizaciones y de tanto de las organizaciones sociales como de organizaciones como iglesias y demás. También se ha cortado la asistencia indirecta que llegaba desde el Estado Nacional a través, por ejemplo, de los municipios. El caso de Berisso, por ejemplo, que de los recursos que el área de desarrollo social recibía el año pasado, cerca del 80% dependían del Estado Nacional. Lo cual, sumado a la grave situación económica que estamos viviendo, de ajuste, de salarios que caen violentamente todos los meses, de alimentos que están cada vez más inalcanzables, están generando una situación que es cada vez más difícil en todos los barrios, ante la falta de alimento, ante la falta de comida, ¿no? Uh-huh. Nazareno, ¿cómo estás? Jessica te habla. Te quería consultar también por que también se va a tratar la emergencia hídrica, puede ser por estas últimas sudestadas casi que hubo en Berisso y las posteriores inundaciones. Sí, así es. También está la emergencia hídrica, así como lo decías, tiene que ver con la situación que atravesamos las últimas 2 semanas de inundaciones, como hacía mucho que no veíamos en Berisso. Si bien en los últimos años, desde que asumió la gestión del Frente de Todos, se logró avanzar en muchísimas obras que hacía mucho estaban postergadas en la ciudad, como fue recuperar el terraplén costero, como fue recuperar
los sistemas de bombeos, de desagües. En las últimas semanas vivimos una situación verdaderamente dramática de zonas que no se habían inundado en muchísimo tiempo o que nunca se habían inundado. Las últimas semanas fue bestial la cantidad de agua, lo cual generó también, obviamente, sumado a toda la crisis social que estamos atravesando, que nos sumó muchísimos problemas, ¿no? Tenemos todavía algunos barrios, varias familias afectadas, tuvimos cerca de 300 evacuados en la ciudad, lo cual fue sumamente grave. Sí, volviendo al tema de la emergencia alimentaria, también veíamos que es un reclamo, bueno, esto vos decías, cómo la situación, ¿no?, acrecentada y agravada por el gobierno nacional en el último tiempo, hace que se necesite una respuesta urgente por parte, en este caso, del municipio. ¿Cómo viene siendo igualmente ese trabajo? Digo, este proyecto surge por parte de la economía popular. Digo, ¿qué sectores se organizaron para llevar adelante este proyecto y cuál es la recepción que ha tenido? Digo, incluso qué expectativas se tienen sobre el tratamiento hoy en el recinto. En principio viene siendo una política que estamos movilizando desde la UTEP en todo el país, de que tanto los municipios como las provincias declaren la emergencia alimentaria. Entendemos que hoy la primera necesidad que está habiendo en todos los barrios, la comida, está faltando la comida, tan sencillo como eso. Los compañeros, los vecinos, las vecinas tienen hambre, entonces esa es la primera emergencia que tenemos para atender, y se está motorizando a nivel nacional desde nuestro sindicato, que es la UTEP. Después, en particular, acá en Berisso llegó a través del Consejo Deliberante, fue una propuesta del bloque del Frente de Todos, que por suerte lo tomaron enseguida, y es uno de los primeros municipios de la provincia incluso que va a declarar la emergencia alimentaria. Nos convocaron obviamente a las organizaciones a que estemos acompañando, a que estemos movilizándonos hoy acá, y en principio habría un acuerdo con los bloques opositores para que la emergencia se apruebe y para que el municipio pueda utilizar este recurso, que es importantísimo, ¿no? Pues verdaderamente la situación es grave, y que el municipio pueda destinar partidas que no de otra índole a la compra de alimentos hoy es resolutivo para un montón de familias que verdaderamente la están pasando muy mal. Bueno, justamente hablando, igual capaz para graficar más allá del proyecto de emergencia alimentaria de hoy, para graficar un poco lo que está sucediendo, digo, también como parte de la UTEP, ¿cuál es la situación? Digo, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno realmente, no? Digo, porque todo el tiempo se escuchan, se anuncian cosas que después no son, se anuncian aumentos que no llegan, se anuncian, por ejemplo, o se celebran bajas en los programas sociales. Digo, ¿cuál es la situación hoy y cuáles son las medidas que ha tomado efectivamente el gobierno nacional con respecto, por ejemplo, a los trabajadores de la economía popular? Bien, nosotros en primer término desde nuestro sindicato venimos estableciendo un plan de lucha ante toda la bestialidad de medidas que vienen anunciando y que vienen ejecutando desde el gobierno nacional. Hay dos que son las principales, que vemos que atacan directamente a la economía popular. Primero es el haber cortado absolutamente todas, cuando digo todas, es todas las partidas alimentarias. Y después la otra es la desregulación y desfinanciación del potencial trabajo como el gran programa social que, con todas sus deficiencias y con todos sus problemas, nosotros fuimos bastante críticos de su implementación, pero que verdaderamente había funcionado para organizar el trabajo, para empezar a asistir a los compañeros que realizan trabajos sumamente necesarios y que por distintas situaciones que se van dando hoy en la forma de producción de nuestro país, esos compañeros no alcanzan a cubrir un salario básico o la totalidad de los derechos sociales que nuestra Constitución le garantiza a los trabajadores. Entonces el potencial trabajo venía a cubrir esas necesidades. El gobierno nacional ha decidido desfinanciarlo y desregularlo, este programa. Estamos teniendo cifras de aproximadamente 10% de los programas ya han caído desde que asumió el gobierno nacional, y además sabemos que este mes se va a implementar el cambio de funcionamiento del programa, que se va a dividir en dos, que van a pasar a depender de la Secretaría de Trabajo y de la Secretaría de Niñez, lo cual atenta a la lógica del programa de generar trabajo, pero que además ha dejado totalmente estancado el programa en cuanto a salario. O sea, nominalmente quedó en la misma cifra de hace 3 meses, cuando estamos teniendo una inflación que ya supera el 50% en estos 3 meses, y que además se ha eliminado las unidades de gestión, que era la herramienta que tenemos los compañeros y compañeras de la economía popular para podernos organizar, para poder articular nuestro trabajo, para poder organizarnos en cooperativas, en organizaciones y demás.
Por último, entonces, arrancabas comentando de que se vienen de varias medidas de fuerza. Se tiene ya, se venía de un plan de lucha. ¿Este plan de lucha continúa? ¿Cuáles son medidas que se conozcan que se vayan a realizar en el corto plazo ante esta situación que venís relatando? Bueno, venimos de hace unos días atrás, la jornada de cortes que realizamos en todo el país, en rutas y autopistas nacionales, principalmente en los alrededores de la capital federal. Estamos avanzando en medidas de ese tipo. La idea es que se empiecen a profundizar. Cuesta mucho, obviamente, organizarnos con un contexto donde cada vez cuesta más movilizarnos, cuesta más tomarte el micro, cuesta más poder asistir a los espacios de organización, pero seguimos potenciando esas herramientas. Y desde la UTEP se están pensando distintos repertorios para seguir movilizando, para seguir organizando a nuestros compañeros y también para poder llevar el conflicto a donde corresponde, que es al gobierno nacional, que es el que está construyendo este ataque tan bestial a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a los trabajadores de la economía popular, ¿no? Ahora sabemos que se vienen semanas duras, pues con el cambio del potencial trabajo y con las posibles caídas de los programas que se empiecen a generar. Sabemos que vamos a tener situaciones graves que va a haber que atender y que eso hay que darle una respuesta política y de organización y de lucha. Uh-huh. Después se están viviendo en todos los territorios asambleas que venimos construyendo desde el mismo 10 de diciembre, procesos de unidad que estamos construyendo, desde que poco antes de que asuma Javier Milei, que pudimos construir una lista de unidad y nombrar el secretariado nacional de nuestro sindicato. Hasta acá hemos construido un proceso de unidad muy profundo, que por suerte está siendo acompañado y reconocido por el resto de los gremios, como son la CGT y las dos CTAs, lo cual nos da un nivel de fortaleza para poder discutir y para poder ir de frente a este gobierno, ¿no? Totalmente. Bueno, Nasa, gracias por el tiempo. Esperemos que, que las expectativas se cumplan y salga la emergencia alimentaria hoy como primer municipio, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, donde se declararía la emergencia alimentaria ante este contexto. No, muchas gracias a ustedes, compañeros, compañeras, por poner los micrófonos a disposición. Y estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Bien, estaremos atentos entonces a si se declara finalmente la emergencia alimentaria. Pasada por el aire de Radio Trinchera, Nazareno Santucho Re, de la corriente de Nuestra Patria Berizo y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Con esto, ¿no? Es una medida que se está impulsando en muchas partes del país y en muchos municipios y provincias para que declaren la emergencia alimentaria para destinar más fondos a los comedores, a la ayuda social, a la asistencia. Así que veremos si esto se da acá y si se va replicando en otros municipios. Sí, bueno, habrá que ver qué sucede. El primero, entonces, al menos de los 3 municipios de la zona. Recordemos los 3 ahora con la misma bandera política, obviamente completamente distinto, sí, el armado del consejo. Sí. También eso es completamente distinto. Y la forma de ejercer la oposición, si se quiere. Digo, recién escuchábamos que si bien hay de la Libertad Avanza y hay del PRO, bueno, sí, ya no se sabe el nombre. Del PRO en Berizo, pareciera que algunos de la oposición local también votarían a favor de estas emergencias. Claro, sí. No, por eso, habrá que ver cómo se van andando. Bueno, primer municipio entonces de estos 3 al menos que llaman a esta emergencia alimentaria, con la gran problemática de que hay un Estado Nacional que está abandonando, ¿no?, a los municipios. 11 de la mañana, ¿vamos a la tanda directo? Sí, vamos a la tanda directo. Y arranca el consejo, como decíamos recién, y a la vuelta toda la información acá en Doblan las Campanas. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra región